haga la exposición de síndromes gastroduodenales y síndromes ictéricos. Para entender los síndromes gastroduodenales tenemos que señalar las funciones del estómago, que son dos funciones primordiales. Una es la motora, la que se encarga del movimiento o la motilidad del contenido que hay en el estómago para que pase al duodeno. Y la otra función es la función secretora, que tiene que ver con la producción de ácido clorhídrico y pepsina. Se entiende que las dos funciones van de la mano, hay un equilibrio entre las dos funciones. Pero cuando hay desequilibrio, entonces ahí va a haber la adición de la terminología de hiperfuncionantes en relación a estas funciones, hipofuncionantes y las normofuncionantes. Dentro de las hiperfuncionantes, o sea que hay aumento en la función, se ha considerado los síndromes hiperesténicos o ácidos sensitivos. Hiperesténicos es una terminología antigua, pero que todavía se mantiene. Dentro del síndrome hiperesténico o ácido sensitivo tenemos dos grandes síndromes, que es el preprandial y el postprandial. En el preprandial o síndrome ulceroso tenemos como síntomas primordiales o principales que el paciente va a acusar el dolor. Es un dolor localizado en epigastrio, tipo ardor o urente o de tipo pesadez o gravativo. La característica es que se presenta en ayunas o cuando el paciente despierta con esas molestias, ¿no? Y que le obliga a ingerir alimentos o tomar líquido. La característica acá es de que cuando ingiere alimentos, estando con el dolor, le va a calmar. ¿Y esto por qué? Porque se entiende de que hay un nicho ulceroso o una solución de continuidad que está expuesto a los ácidos gástricos, o sea, el ácido clorhídrico, entonces por eso le arde. Y cuando ingiere los alimentos, estos alimentos cubren la solución de continuidad y protegiendo, ¿no? Protegiendo entre comillas, y por eso es de que calma. El paciente cuando antes de comer va a tener náuseas y vómitos. Incluso al presentar el vómito puede también atenuarse el dolor, ¿no? Va a haber una remisión con el dolor. Y puede presentar también, en algunos casos, cuando hay una hemorragia, ¿no? Hematemesis y melena. Como síntomas accesorios, o sea que acompañan a los síntomas principales, va a haber la regurgitación de contenido ácido y también la aerofagia. Como ejemplos de este síndrome hiperesténico o síndrome hiperesténico preprandial tenemos la enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Y el otro cuadro también característico es la duodenitis o inflamación del duodeno. En el examen que realizamos cuando este paciente tiene esta sintomatología, el examen físico prácticamente va a ser negativo, ¿no? Entonces más es con la clínica. El diagnóstico obviamente lo tiene que hacer el médico por medio de la clínica, la semiología. Y para un análisis más certero, el gastroenterólogo tiene que realizar una endoscopía. O sea, la introducción de un tubo flexible a través de la boca que vaya al esófago y pase al estómago y el duodeno con una visión más directa de toda la estructura del aparato digestivo. En
El otro gran síndrome que les mencionaba es el síndrome hiperesténico ácido sensitivo postprandial, o sea, después de comer. El paciente va a acusar unos síntomas primordiales o principales, como es el dolor. Es un dolor localizado en epigastrio, también de las características de ardor quemante o urente o de tipo pesadez o gravativo. Aquí el paciente al ingerir alimentos va a presentar vinagreras y náuseas y vómitos, ¿no? O sea, va a aumentar el dolor con la ingestión de alimentos e incluso va a presentar hematemesis. Como ejemplos tenemos aquí de un síndrome hiperesténico postprandial, un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, ¿no? Una gastritis aguda que prácticamente es un brote agudo de una gastritis crónica, ¿no? Con mayor frecuencia esto sucede cuando alguno de nosotros hemos ingerido en abundante cantidad alcohol, ¿no? O el paciente ha consumido antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y la administración también de aspirina o el ácido acetil salicílico. Cuando realizamos el examen físico en estos pacientes que presentan este síndrome hiperesténico postprandial, prácticamente va a ser negativo. En alguna parte de repente va a tener un dolor a la palpación en epigástrico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Por medio de la semiología, o sea, la clínica, con el interrogatorio, ¿no? Y el gastroenterólogo tendrá que realizar la endoscopia. Hemos visto hasta el momento los síndromes hiperesténicos, o sea, con aumento de la función. Ahora veamos los síndromes hipoesténicos, o sea, cuando hay una disminución tanto de la función motora y la función secretora. Entonces, se entiende de que es un estómago hipofuncionante, o sea, va a haber lento en la evacuación. Incluso la producción de ácido clorhídrico va a estar disminuida o va a estar ausente o va a faltar lo que se conoce como acloridria. Estos pacientes como síntomas principales o primordiales van a tener, cuando comen se van a llenar demasiado rápido, o sea, van a tener pesadez y esto sucede después de comer. Esto le obliga al paciente a tener náuseas y vómitos. Incluso esta llenura o pesadez va a mejorar o va a desaparecer al vomitar. Puede presentar en algunos casos una hematemesis, pero que no sea va a ser poca realmente. Como síntomas que acompañan a los síntomas principales, va a haber la regurgitación, o sea, salida de contenido alimenticio, va a haber molestias, ¿no? O dificultad al tragar y va a presentar eructos. Dentro de estos síndromes hipoesténicos vamos a tener las gastritis crónicas de tipo inflamatorio, las gastritis crónicas atróficas evolutivas, ¿no? O sea, ya hay destrucción de las células parietales, que son las productoras de ácido clorhídrico. O también puede ser por problema neoplásico, en la cual ya hay infiltración de células malignas que van a destruir la mucosa del estómago, la submucosa del estómago, dando pues el carcinoma de estómago o también llamado la linitis plástica. Es muy frecuente en los varones a partir de los 40 o de los 50 años de edad. La característica de este cáncer es de que cuando se extirpa tiene la forma de una bota de vino. Si ustedes recuerdan, los españoles tienen como una bolsa de cuero en la cual se eleva y sale un chorro de vino. Más o menos similar a eso toma la forma
cuando se trata de una linitis plástica. En el examen físico de estos pacientes portadores de este síndrome hipoesténico, prácticamente es negativo y en algunos casos puede haber la presencia de una masa tumoral en el epigastrio en caso de una neoplasia. Incluso también se puede palpar el ganglio de Virchow, ¿no? Si se trata de un cáncer de estómago avanzado, va a ser prácticamente en la fosa supraclavicular izquierda, donde va a haber una bolita que es el ganglio de Virchow, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de esto? Por medio de la endoscopía y biopsia. Es necesario hacer la biopsia para ver las lesiones, ¿no? Si hay destrucción de las células parietales, si hay infiltración prácticamente en caso de neoplasia. El otro gran síndrome dentro de los gastroduodenales, el síndrome pilórico, esto es prácticamente, yo no lo he mencionado en los grupos que yo he hecho prácticas, pero ahora a nivel general lo menciono porque es necesario que lo conozcan. Síndrome pilórico. Píloro es la parte del esfínter del estómago hacia el duodeno, o sea, ese se llama el píloro. Los pacientes con síndrome pilórico, o sea, ahí va a haber algún problema a nivel del esfínter pilórico, van a tener como síntomas principales un dolor cólico de inicio insidioso. Insidioso es que va de menos a más, localizado en el epigastrio. Es de característica postprandial ultra tardío, o sea, después que come aparece un momento después, ¿no? ¿Qué cosa va a presentar? Náuseas y vómitos alimenticios, ¿no? Ustedes saben que más o menos a las 2 horas hay la evacuación, ¿no? Que pase todo al intestino. Entonces el paciente va a presentar estas náuseas y vómitos que son de carácter alimenticio. No va a tener bilis porque no hay contacto, pues, ¿no? El vómito le va a calmar la molestia, ¿no? Incluso los vómitos van a ser en cantidad excesiva y tardíos, ¿no? A la ingestión de los alimentos. Incluso el paciente puede eliminar alimentos que ha ingerido horas antes. Incluso se menciona de que puede ser 12 horas, 24, 48, hasta de 3 días antes puede eliminar. Ya pueden imaginar ustedes cómo es el contenido de eso, que está prácticamente avinagrado, ¿no? Como síntomas que acompañan a los síntomas principales va a haber la presencia de eructos. En el examen físico de estos pacientes portadores de síndrome pilórico vamos a encontrar el famoso signo de Kussmaul. En la inspección del abdomen del paciente, del abdomen, vamos a ver de que va a presentar como unas ondas peristálticas que se mueven semejando como si fueran culebras, ¿no? En el abdomen. Por eso es de que este signo de Kussmaul también se le llama signo de reptación intestinal. Entonces, eso es porque no pasa, hay una resistencia ahí, entonces por eso es de que presenta eso. A nivel también del epigastrio podemos palpar el signo de chapoteo o el del bazuqueo llamado de Chomel, que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, que al palpar y soltar da un sonido de chapoteo, ¿no? Entonces, ese es el signo del chapoteo o bazuqueo de Chomel. En el caso de una neoplasia, podemos palpar también una tumoración que puede ser visible o puede ser palpable.
Y el ganglio de Virchow también, en el caso de neoplasia, también, como ya les mencionaba, en el cáncer de estómago avanzado o la liminitis plástica. El síndrome pilórico tiene dos tipos. Puede ser funcional cuando hay un espasmo del esfínter pilórico, o sea, se contrae, ¿no? El esto y no deja pasar el contenido. Y orgánico cuando ya hay una lesión estructural. Si es benigno, cuando hay una cicatriz, ha cicatrizado una úlcera pilórica, entonces al cicatrizar ha disminuido el diámetro del esfínter, entonces por eso es de que hay dificultad para el pase de los alimentos. Y maligno cuando ya ha sido infiltrado por una neoplasia maligna. El diagnóstico de un síndrome pilórico lo vamos a obtener por medio de la clínica y el gastroenterólogo va a realizar la endoscopía y la biopsia respectiva. Entonces, hasta acá hemos desarrollado los síndromes gastroduodenales 3, que son los síndromes hiperesténicos, dentro de ellos el preprandial y el postprandial, los síndromes hipoesténicos y el famoso síndrome pilórico. Ahora vamos a desarrollar el segundo tema, que son los síndromes ictéricos. Ustedes ya saben por su conocimiento de semiología 1 que ictericia es la coloración o tinte amarillento de la piel y las mucosas. ¿Dónde podemos observarlo? En la parte blanca de los ojos, que es la esclerótica, o debajo de la lengua o en la parte superior del paladar. Hay 4 tipos, ¿no? La flavínica, la rubínica, la verdínica y la melánica, ¿no? Como vamos a ver después, ¿no? Estos síndromes ictéricos se han dividido en 3 partes, ¿no? El prehepático, o sea, sabiendo ya, ustedes tienen que repasar el metabolismo de la bilirrubina, o sea, todo lo que acontece desde la destrucción del glóbulo rojo para producir la bilirrubina indirecta. Entonces, eso es lo que... Y hepatocelular o intrahepática cuando el problema es a nivel del hígado. Y el poshepático es cuando ya sale, cuando ya ha sido procesada, la bilirrubina ya ha sido conjugada y sale, el problema ya es poshepático. Entonces, lo he clasificado así porque para un mejor entendimiento de los alumnos. Entonces vamos a desarrollar primero el síndrome ictérico prehepático. Entonces, haciendo un recuerdo rápido, el glóbulo rojo tiene una forma biconvexa, ¿no? Tiene un periodo de vida de 120 días, ¿no? Entonces, eso normalmente por el sistema retículo endotelial. Se va a separar el grupo M y se va a formar por diferentes procesos la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Se va a producir la bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta bilirrubina indirecta se va a juntar con una proteína que es la albúmina para poder llegar hacia el hígado. En el hígado ya, mediante la glucuroniltransferasa, se va a conjugar por una serie de procesos, ¿no? Toda una serie de procesos. Y sale como bilirrubina directa a través de las vías biliares, ¿no es cierto? Esa bilirrubina directa va a tener participación en la formación del urobilinógeno y estercobilinógeno,
que van a dar el primero la coloración de la orina y el segundo para la coloración de las heces, ¿no? Y una parte queda para volver a recircular y otra vez producir todo este proceso. Entonces, el síndrome ictérico prehepático, ¿qué causas son las que van a producir este síndrome? Entonces, congénitas, que han nacido así. Por ejemplo, tenemos la anemia drepanocítica, donde hay un tipo de hemoglobina diferente, ¿no? La hemoglobina A se transforma en hemoglobina S, entonces el sistema del retículo endotelial lo va a destruir y por lo tanto va a producir a la final más bilirrubina. Esferocitosis, o sea, el glóbulo rojo no tiene la forma convencional que debería ser biconvexa. Aquí es como una esfera, es redonda. Entonces, el sistema retículo endotelial lo va a destruir antes del tiempo. Entonces, se va a producir. En este cuadro de esferocitosis hay una serie, los pacientes que tienen esta enfermedad va a ir acompañado por una serie de trastornos, por ejemplo, el cráneo deformado, va a haber separación de los ojos, va a haber nariz chata, etcétera, etcétera, ¿no? Otra causa frecuente que es congénita también es la enfermedad o síndrome de Gilbert. Acá hay un déficit de una enzima, ¿no? En la cual no va a permitir de que la bilirrubina se conjugue, entonces se va a acumular. En esta enfermedad es muy frecuente y tiene carácter familiar, ¿ya? Entonces, es de diagnóstico casual, fortuito, ¿no? El paciente está bien, de repente le piden algunos exámenes, ¿no? De patograma y sale de que tiene hiperbilirrubinemia indirecta, pero con la concentración de bilirrubina directa normal y sin ningún otro trastorno. Entonces el paciente se preocupa, ¿no? Entonces se le hace todos los descartes y se le dice de que efectivamente tiene un síndrome de Gilbert. En esta enfermedad, el aumento de la bilirrubina directa va a hacer de que aumenten ciertas condiciones como son el exceso de trabajo, el estrés, todo eso, ¿no? Entonces, es muy frecuente eso, esta enfermedad de Gilbert. Las otras causas que son adquiridas ya, o sea, nace el paciente y por alguna razón presenta esto. Por ejemplo, tenemos las de causa inmune, ¿no? Por ejemplo, el feto tiene RH negativo y la madre tiene RH positivo. La sensibiliza y cuando se embaraza nuevamente tiene un nuevo niño. Si este niño tiene nuevamente RH, entonces va a destruir los glóbulos rojos, ¿no? Tenemos también la enfermedad hemolítica de recién nacido, en la cual el niño, pues el bebé, no tiene todavía una madurez suficiente del hígado, entonces se va a destruir el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, tenemos también la ictericia fisiológica de recién nacido, ¿no? También. Algo frecuente también en nuestro medio es la administración de agua destilada por vía endovenosa. Nunca debe ponerse agua destilada. Debe siempre estar acompañada por algunos otros compuestos como son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, todo eso. Nunca sola, porque el agua destilada produce destrucción o lisis del glóbulo rojo. Por vía oral sí, pero por vía endovenosa no. Dentro de las causas tóxicas tenemos la mordedura de serpiente que nos inyecta o nos inocula el veneno, entonces va a producir también.
Y dentro de las bacterianas tenemos el Clostridium welchi, que es un gran negativo, anaerobio, ¿no? También la Bartonella, ¿no? La enfermedad de Carrión, no sé, el mes pasado se ha festejado la inmolación del patrón de la medicina peruana, ¿no? Que es a Daniel Arcides Carrión. En el paludismo, también por el mosquito que introduce el parásito Plasmodium vivax, y también en la leptospirosis o enfermedad de Weil, que no es frecuente acá, sino en Chile, ¿no? Por la contaminación de heces de rata, de roedores en los chanchos, ¿no? Entonces, la gente come chancho, entonces se produce la leptospirosis o ictericia icterohemorrágica, ¿no? En un síndrome ictérico prehepático, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? El paciente va a presentar ictericia flavínica, o sea, un tinte amarillento, pero de un amarillo pálido, ¿no? La orina va a ser de color normal. ¿Por qué? Porque la bilirrubina indirecta, como está aumentada, esta está acompañada de la albúmina y por lo tanto su peso molecular va a ser demasiado alto, entonces no va a pasar por el glomérulo, entonces la orina va a ser, no tiene implicancia en la orina, ¿no? Hipercolia, o sea, va a haber un exceso en el color de las heces. Este exceso de bilirrubina indirecta va a hacer que se produzca más bilirrubina directa conjugada y esto por ende va a aumentar la cantidad de estercobilinógeno, por eso las heces van a estar muy coloreadas. Puede haber hepatoesplenomegalia en esta enfermedad, ¿no? En estos tipos de enfermedades que hay. Y no hay dolor, no hay dolor. Esa es la característica. En el laboratorio, acá quiero hacer rápidamente, cuando pedimos nosotros el hepatograma, o sea, ¿qué exámenes vamos a pedir? Tenemos dos tipos. El examen de sangre hematológico, en la cual pedimos el hemograma, el hemoglobina y el hematocrito. El tipo de protrombina, porque el hígado produce eso, el tiempo parcial de tromboplastina, el TPT y las plaquetas. Ese sería uno. Y dentro de la bioquímica tenemos que pedir las bilirrubinas totales y fraccionadas. O sea, el tecnólogo tiene que medir cuánto de total tiene, cuánto de bilirrubina directa tiene, cuánto de indirecta tiene. Luego vienen las transaminasas, la TGP o ALT, también, ¿no? La TGO o AST, ¿no? Estas solo aumentan cuando hay destrucción del del hepatocito, cuando hay daño tisular. La fosfatasa alcalina, que solo aumenta cuando hay obstrucción. Las proteínas totales y fraccionadas. Las proteínas es producida por el hígado. Tiene que medir cuánto de total tiene la suma de la albúmina y la globulina, cuánto de albúmina tiene y cuánto de globulina tiene. Incluso nosotros podemos hacer la relación, ¿no? Luego tenemos la gamma glutamil transpeptidasa o GGTP también, que aumenta cuando hay daño parenquimal del hígado. Tenemos la DHL, el colesterol total y fraccionado y los triglicéridos que aumentan, ya eso aumentará si tiene alguna patología subyacente el paciente. Entonces, volvamos al laboratorio en los síndromes histéricos prehepáticos. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar? Si hay una hemólisis, entonces obviamente va a haber aumento de la bilirrubina indirecta. Entonces, vamos a encontrar en el laboratorio hiperbilirrubinemia, porque están aumentadas las totales, pero a predominio indirecto, ¿no? Entonces, eso se llama hiperbilirrubinemia indirecta.
Las transaminasas TGO y TGP van a estar normales porque no hay problema de hígado, ¿no es cierto? La fosfatasa alcalina va a estar normal. El tiempo de protrombina está normal porque el hígado está funcionando bien. El problema es antes, ¿no? En el síndrome de Giver va a haber una hiperbilirrubinemia indirecta, pero con bilirrubina directa normal. Ahora veamos en los casos de síndrome histérico hepatocelular o intrahepática. O sea, acá cuando el daño es en el hígado, no es antes, sino en el hígado. Acá tenemos dos grandes causas que son las hepatitis, dentro de todas las más frecuentes, por eso las estoy nombrando, las hepatitis virales y las de proceso degenerativo como son las cirrosis. En la hepatitis viral, el paciente en general va a tener unos síntomas prodrómicos como son la fiebre, el malestar general, ¿no? Va a haber decaimiento, no va a querer comer, ¿no? Y presenta un dolor en hipocondrio derecho o epigástrico. Ese es característico, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho o epigástrico. Luego viene la fase ictérica, donde ya se objetiva una ictericia rubínica. Rubínica, ¿por qué? Porque ese tinte amarillento tiene una tendencia de ir al rojizo. Por eso viene de rubí, rubínica, y eso me indica que hay daño hepático. ¿Qué va a pasar? Va a haber coluria. ¿Por qué? Porque el hígado, a pesar que está dañado, ¿no? Va a seguir conjugando, entonces va a tener, como vamos a ver luego en el laboratorio, van a aumentar las dos, entonces va a haber pasaje de bilirrubina directa y esta es la que sí pasa al glomérulo, por eso hay coluria, o sea, una orina muy coloreada y va a haber hipercolia, o sea, aumento de la coloración de las heces. Cirrosis hepática es el otro cuadro que produce un síndrome histérico hepatocelular. Los pacientes con cirrosis hepática van a tener pues el antecedente obviamente de ingesta de alcohol, ¿no es cierto? Ingesta de alcohol consuetudinario, por lo menos 80 gramos diario. La literatura dice por espacio más de 20 años, ¿no? Los pacientes portadores de cirrosis hepática van a presentar ictericia rubínica, ¿no? Coluria, o sea, la orina coloreada, va a haber hipercolia. En la piel van a presentar esas arañas vasculares o telangiectasias, ¿no? También es muy frecuente ver la palma hepática o eritema palmar, ¿no? Va a haber una hipertrofia parotídea. En la región de las parótidas va a estar muy desarrollada. Una facies rubicunda con nariz roja. Va a haber ginecomastia, ¿no? Porque los estrógenos ahí no son bloqueados por el hígado, pues hay daño, y entonces va a crecer ahí la región mamaria. Puede haber hepatoesplenomegalia, pero cuando ya hay una cirrosis ya manifiesta, el hígado, por el contrario, se reduce. Obviamente va a haber ascitis y derrame pleural porque no va a haber producción de albúmina. La albúmina permite o desarrolla la presión oncótica. Entonces, si no hay, entonces pasa el líquido a donde no haya presión, entonces hay pasaje del líquido ahí, entonces se acumula en la cavidad peritoneal y en la cavidad pleural. Va a haber una disminución de la libido, va a haber impotencia coeundi, o sea, no hay falta de erección del pene, y pérdida del vello axilar y pubiano. La piel obviamente va a ser piel seca, áspera y rugosa. La lengua va a estar rojo vinosa y va a haber una hipotrofia o atrofia testicular. El laboratorio en ambos cuadros
voy a precisar en qué se diferencian. Los dos van a presentar hiperbilirrubinemia mixta, o sea, las totales van a estar aumentadas, pero a expensa de aumento de las dos, ¿no? De las dos, ¿no? Las transaminasas van a estar aumentadas, ¿por qué? Porque hay daño tisular. En caso del virus, destruye el hepatocito. Y en el caso de cirrosis hay una destrucción también por acción química, en este caso del alcohol, ¿no? Pero la diferencia es de que en las virales, en la hepatitis viral, va a aumentar las transaminasas más de 10 veces lo normal. Esa es la característica en las hepatitis virales. En una cirrosis aumentará, pero no tanto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La fosfatasa alcalina va a estar normal, pero ya cuando se desarrolla una cirrosis ya establecida, va a estar aumentada por la colestasis o el acúmulo de bilirrubina. El tiempo de protrombina, el hígado produce la protrombina, entonces esto tiene que ver mucho con la coagulación. Normalmente es de 8 a 12 segundos, ¿no? Entonces va a estar alargado, de repente va a estar 15, ¿no? 16, no sé, pero va a estar alargado. Y si nosotros le ponemos o le inyectamos vitamina K, no va a variar el control. Entonces eso indica que el hígado está dañado. La gamma glutamil transpetirasa obviamente está aumentado porque hay daño estructural del hígado en las dos. Y las proteínas totales van a estar disminuidas con hipoalbuminemia o inversión albuminoglobulina en caso de cirrosis. No sea que la globulina va a ser mayor que la albúmina. Obviamente es un paciente en la cirrosis, ya va a haber una anemia microcítica hipocrómica porque ya el paciente no come, no se alimenta bien, va a haber aumento de los reticulocitos, o lo que se llama reticulocitosis, ¿no? En caso de cirrosis. La deshidrogenasa láctica va a estar aumentada y obviamente también algo frecuente es la plaquetopenia, o sea, no hay producción de plaquetas y eso contribuye también a las hemorragias, al problema de coagulación que van a tener estos pacientes. En el caso de hepatitis va a haber leucocitosis con linfocitosis porque es un problema viral. Ahora veamos los síndromes ictéricos, pero ya poshepático, no es antes ni es en el hígado, sino es después, ¿no? Entonces, dentro de esto de poshepática, las más frecuentes son, uno, la coledocolitiasis o llamado síndrome coledociano y dos, las neoplasias. Entonces, veamos el primer caso de la coledocolitiasis o síndrome coledociano. Coledocolitiasis significa que hay un cálculo en el colédoco. Son pacientes que tienen antecedentes de litiasis vesicular o antecedentes de dispepsia grasas, ¿no? Que tienen, cuando comen grasas siempre tienen molestias. Uno de estos cálculos de la vesícula, que son de diferente tamaño, puede migrar hacia el colédoco y puede ocluir ahí el colédoco, impidiendo ya el paso de la bilirrubina directa que está viniendo del hígado, ¿no? Y van a presentar como signos y síntomas, esto es la clásica tétrada. Tétrada es 4 signos o síntomas característicos del síndrome coledociano, que es la ictericia verdínica, ¿no? Que toma una tonalidad verde, ¿no? Va a haber coluria, porque la bilirrubina directa sí pasa el glomérulo, entonces va a teñir más la orina. Va a haber acolia, que no hay color en las heces, va a ser un color cenizo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pasaje de la bilirrubina directa para que forme el estercobilinógeno. Y el otro es el dolor en hipocondrio derecho, porque hay un stop y el organismo quiere vencer esa resistencia y entonces por eso el paciente se queja de dolor en hipocondrio derecho.
Si esto persiste por mucho tiempo, las complicaciones frecuentes son la colangitis y la pancreatitis. La colangitis, como dice su nombre, itis, inflamación, va a ser una inflamación de toda la vía biliar. Si eso sucede, entonces vamos a tener la colangitis, que la podemos determinar mediante una triada que se llama la triada de Charcot, y que consiste la fiebre con escalofríos, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. El laboratorio. En una coledocolitiasis, lo que vamos a tener, si hay un paciente que tiene colangitis, ya va a haber leucocitosis con desviación izquierda, o sea, aumento de la cifra de abastonados, ¿no? Porque hay una infección, entonces el organismo produce más soldados, o sea, en este caso que serían los abastonados para ir a la pelea. Entonces eso va a haber un aumento del mismo. Acá el tiempo de protrombina va a estar alargado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la protrombina necesita de un cofactor que es la vitamina K, que es producida por las bacterias intestinales. Como no tiene contacto porque hay un stop ahí, ¿no? Entonces, le tomamos tiempo de protrombina, por ejemplo, sale 15, está alargado. Pero yo le pongo vitamina K por vía endovenosa y le pido un control, baja a 11. Entonces quiere decir de que el hígado sí está funcionando bien, sino que le faltaba vitamina K para esto. Entonces se trata de una coledocolitiasis. Dentro del examen bioquímico va a haber una hiperbilirrubinemia a predominio directo, porque es la directa que está pasando la sangre. No puede pasar porque hay un stop. Las transaminasas van a estar normales, ¿no? Porque no hay problema de hígado. La fosfatasa alcalina sí va a estar muy aumentada porque hay un proceso obstructivo, y la GGTP o gamma glutamil transpeptidasa va a estar aumentado si hay colestasis, ¿no? El diagnóstico de un síndrome ictérico se hace por medio de la clínica y también por un examen sencillo que es la ecografía, ¿no? En la cual va a haber dilatación del colédoco o dilatación de las vías intra y extrahepáticas. Y el tratamiento necesariamente tiene que ser quirúrgico, tiene que entrar a sala de operaciones. La otra causa frecuente para síndrome ictérico posthepático están las neoplasias, dentro de ellas el ampuloma o cáncer de la ampolla de Vater, y el otro el carcinoma de cabeza de páncreas. Aquí estos cuadros se presentan ya en pacientes de edad, pues, ¿no? 60 años para arriba, ¿no? Entonces, edad avanzada. Entonces ya con eso, con el tiempo, ya esto no se va a presentar eso, ya cuando se manifiesta la neoplasia quiere decir que ya está avanzado. Va a haber paciente que lo vamos a encontrar ya desnutrido, con baja de peso, hay compromiso del estado general, está ictérico, ¿no? Es una ictericia melánica, ya pues que ya lo tiene tiempo, ¿no? Un color parduzco. La característica es que es ondulante, aumenta, disminuye, pero no desaparece. Aumenta, disminuye, pero siempre está ictérico. Va a tener prurito, ¿no? Es un paciente que ya por el aumento de las bilirrubinas, entonces le produce a nivel de piel mucho escozor, entonces se hace lesiones, ¿no? Prurito. Obviamente va a tener una anemia crónica porque ya lo está consumiendo al paciente. Va a presentar fiebre, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier. Signo de Courvoisier-Terrier es, en el caso de una neoplasia, es la palpación a nivel del hipocondrio o epigastrio del paciente, una masa tumoral de consistencia dura, ¿no? Ese es el llamado de signo de Courvoisier-Terrier. Pero en la literatura van a encontrar también de que puede tener este signo de Courvoisier-Terrier cuando se palpa una tumoración de forma de palta, ¿no? Pero de consistencia blanda. Eso sucede cuando hay hidrocolecisto.
O sea, cuando la vesícula se ha llenado de bilis, ¿no? Que sería prácticamente en una coledocolitiasis de repente, ¿no? ¿No? O en una vesícula que está con cálculos. Entonces, en neoplasia tenemos el signo Courvoisier-Terrier, que es una tumoración de consistencia dura. En el laboratorio vamos a tener hiperbilirrubinemia a predominio directo. Las totales están aumentadas porque hay aumento de la directa. Las transaminasas van a estar aumentadas. ¿Por qué? Porque ya el paciente ya tiene seguramente metástasis o diseminación a nivel de hepático, entonces por eso están aumentadas. La fosfatasa alcalina va a estar aumentada porque hay un problema ahí de obstrucción. Por ejemplo, en la cabeza del páncreas está creciendo la cabeza y va empujando poco a poco al duodeno de tal suerte de que ya no permite el paso, ¿no? El tiempo de protrombina va a estar alargado, obviamente, porque ya hay problema de metástasis en esto, no mejora con la vitamina K, va a haber plaquetopenia y los marcadores tumorales o la imagenología ya va a determinarse a 19.9 elevado, ¿no? Prácticamente ya, cuando ya encontramos este cuadro, ya poco se puede hacer, ¿no? Poco se puede hacer, ni la cirugía ya lo puede resolver. Entonces, lo mejor es nomás a la casita, ambiente familiar y que el Señor disponga. Hasta aquí es toda la clase. Espero haber que hayan comprendido. Si tuvieran alguna pregunta rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿No hay preguntas? Doctor, creo Entonces, que todo claro. ya, entonces, gracias, Diego. Gracias todo por todo. Les agradezco su atención y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, ya le haré las preguntas a la doctora para el examen. Entonces, gracias por su atención. Ya nos vemos. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.